¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos esta edición de Días de Radio en este martes 4 de septiembre. Ya me han puesto en la escaleta mal. Les saluda Verónica Larrea, encantada de estar con ustedes como siempre. Y bueno, el tema que tenemos para hoy es sobre el índice de transparencia activa que mide el acceso a la información en el Ecuador, y justamente los ministerios del Trabajo y de Telecomunicación lideran este índice de transparencia activa. Esta es una iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que mide el nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia sobre la difusión de información en las páginas, sobre todo institucionales, de las entidades públicas, como sueldos, viáticos, presupuestos, resultados de auditorías, también contratos a crédito, y se han incluido también otros aspectos como los perfiles de redes sociales como Facebook y Twitter que responden a los usuarios. En esta primera medición, que comprende el primer semestre del 2018, estas dos carteras de Estado constan con 20 puntos, le sigue el Ministerio de Salud con 19.5 y la Presidencia y la CENACID, la Secretaría de Riesgo, y 5 ministerios como el del Ambiente, Comercio Exterior, Cultura, Relaciones Exteriores y de Turismo con 19 puntos. Son 30 las instituciones del Ejecutivo que fueron evaluadas. En el último puesto está el Ministerio de Agricultura con apenas 14 puntos. Y para hablar del tema saludamos a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Días de Radio. Y bueno, cuéntanos un poco sobre este estudio que analiza la transparencia activa de las instituciones públicas y también por qué es importante contar con instituciones transparentes. Bienvenido, te escuchamos. Gracias, Verónica. Buenas tardes y un saludo a quienes nos escuchan a través de Días de Radio y Rayuela Radio. Efectivamente, hace pocos días, a finales de la semana pasada, hemos hecho público este primer índice de transparencia activa, específicamente relacionado con 30 instituciones de la función ejecutiva, presidencia, vicepresidencia, ministerios y secretarías, respecto del primer semestre del año 2018. Como bien lo ha señalado, ¿qué buscamos medir con este índice? La entrega de información a los ciudadanos relacionada con varios puntos establecidos en el artículo 7 de una ley de transparencia y acceso a la información que está plenamente vigente en el país. La entrega de esta información a la ciudadanía permite que hagamos un control social adecuado y que podamos fiscalizar actos de las instituciones públicas. Por eso es que es importante que esté actualizada en formato asequible a la ciudadanía y que podamos nosotros revisar de manera periódica, en este caso, mensualmente dicha información. Así, efectivamente hemos hecho un estudio evaluando el primer semestre de las instituciones del Ejecutivo y hemos llegado a la conclusión principal que únicamente 2 instituciones, 2 ministerios, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Telecomunicaciones, tienen un puntaje perfecto, no solo incluso por cumplimiento firme del artículo 7 de la LOTAIP, sino también porque cumplen con otros parámetros que a criterio de nuestro estudio son importantes. Ponen a conocimiento la declaración juramentada de bienes del ministro, presentan la documentación en datos abiertos o en PDF abierto, de tal forma que uno pueda copiar dichos datos. La institución tiene perfiles en redes sociales, responden a las consultas de los ciudadanos en redes sociales y el titular, entiéndase en este caso los ministros, tienen cuentas de Twitter también como una forma de rendición de cuentas, ¿no? Cabe mencionar que este ejercicio se lo va a hacer de manera periódica, de manera semestral, de tal forma que podamos ir mejorando la transparencia activa de cara a los ciudadanos. No se trata de castigar ni recriminar a los ministerios, sino que esto sirva de insumo para que mejore la calidad y la disposición de la información hacia la ciudadanía. Qué importante, Mauricio, tener esta información. Ahora, sobre los parámetros que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo tome en cuenta a la hora de calificar a las entidades públicas y su transparencia. ¿Cuáles son estos parámetros y cómo se han configurado? ¿Cómo los van midiendo para decir, bueno, una entidad es transparente o menos transparente? Bueno, como hemos dicho, aquí básicamente, como la mayoría de gente que conoce el tema de la LOTAIP sabe, hay varios, en este caso vinculados al Ejecutivo, 15 literales en el artículo 7 relacionados con información que obligatoriamente debe estar disponible a la ciudadanía.
3 de estos literales, el A, el B y el F, tienen además numerales, otra información detallada que tiene que ser entregada, y también parámetros como los mencionados inicialmente, la declaración de bienes, los perfiles de redes sociales. Se ha otorgado un puntaje por cada uno de los ítems que ha cumplido la institución pública de cara a la ciudadanía, arrojando un resultado final sobre 20 puntos. De tal forma que con esa calificación, ese ranking, nos permita a nosotros determinar cuáles son las instituciones que mejor cumplen este tema de la LOTAIP. Y en estricto sentido, más allá de nosotros hablar de 2 instituciones con puntaje perfecto, sí tenemos que destacar que la gran mayoría de organizaciones e instituciones de la función ejecutiva tienen buenos puntajes. Estamos hablando que el 70% de estas 30 instituciones están con puntajes de 17 o más, y apenas 3 instituciones, el Ministerio del Interior, la Secretaría del Deporte y el Ministerio de Agricultura, tienen puntajes de 15 y de 14. Es decir, hay un buen nivel de cumplimiento por parte del Ejecutivo, y por supuesto esperamos que a partir de este informe, que además presenta de manera detallada Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ítem por ítem, podamos construir con el pasar del tiempo el hecho de que todas las instituciones del Ejecutivo puedan obtener 20 puntos de 20 posibles. Importante lo que nos menciona Mauricio. Ahora no sé si la Fundación Ciudadanía y Desarrollo también medía los índices de transparencia en el gobierno, por ejemplo, de Rafael Correa. ¿Cómo estaban las cosas? Quizás hay algún nivel que se pueda medir de mejoramiento respecto a la década pasada. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Mauricio? Lamentablemente este es el primer índice, con este inicia el trabajo de monitoreo permanente de la transparencia activa del Ejecutivo por parte de FCD. No tenemos un indicador que metodológicamente sea similar respecto de la década pasada, pero sí tengo a bien informar que la próxima semana Fundación Ciudadanía y Desarrollo hará público el índice de transparencia activa de los GATS municipales, es decir, de los 221 municipios del país. Hemos hecho un estudio detallado, ahí quizá los resultados son más preocupantes, porque hay municipios que ni siquiera cuentan con páginas web para información general, mucho menos, digamos, secciones de transparencia en las mismas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, y lo que buscamos es recuperar un estudio, un índice que estuvo perdido durante muchos años. Anteriormente lo realizaba la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, CLD, y forma parte, valga la oportunidad para mencionar, de estas nuevas acciones que lleva adelante Fundación Ciudadanía y Desarrollo de cara a su acreditación como capítulo Ecuador de Transparencia Internacional. Importante todo esto que nos comentas, Mauricio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quizás una pregunta final, y esto viene en el sentido de los índices de mejoramiento de la transparencia de las entidades públicas. Ustedes quizás, para las entidades que tienen menor puntaje, como el Ministerio de Agricultura, que apenas tuvo 14 puntos, por ejemplo, ustedes también dan asesoría a estas entidades para que puedan mejorar esos índices y equipararlos a los que tienen mejores calificaciones. Más que asesoría, y esto es clave mencionar, no estamos acá buscando trabajar para esas instituciones, ni mucho menos, sino que la ciudadanía sea la organización de la sociedad civil, y la ciudadanía en general sea quien brinde los insumos a estos ministerios para que lleven adelante su labor por más información, por mejor información y por un mejor índice de transparencia de cara a los ciudadanos. Así es que por lo menos estos resultados serán puestos en conocimiento de las instituciones pertinentes, esperando obviamente que con las observaciones que ya les van a llegar puedan tomar los correctivos de caso, donde el único ganador y beneficiario será el ciudadano común. Muchísimas gracias a Mauricio Alarcón por este diálogo, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y con este importante trabajo que están analizando el índice de transparencia activa que mide el acceso a la información en el Ecuador en las entidades públicas. Estaremos pendientes de ese trabajo inmenso que han hecho con el tema de los GATS, de los gobiernos autónomos locales. Pues ahí también hay bastante trabajo, así que gracias, Mauricio, nuevamente por estar con nosotros aquí en Días de Radio. Siempre un gusto, Verónica, y a las órdenes. Esperemos
en la próxima semana poder conversar sobre el índice de transparencia activa de los gobiernos municipales. Perfecto, gracias a Mauricio. Son las 12:52, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Días de Radio. Estamos conversando con Mauricio Alarcón.